Bueno, nada, buenas tardes a todos, a todas. Perdón, ahí estamos. Bueno, como dije, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Cazorla, yo soy presidente de CAPE, la Cámara de Agencias Privadas de Empleos de Argentina. Bueno, la Cámara, como no sé si todos están familiarizados con la Cámara, tenemos como propósito nuclear a las empresas de nuestra actividad y representar sus intereses, principalmente buscando impulsar el desarrollo del empleo de una manera inclusiva, legal y responsable. Bueno, y hoy la verdad estamos contentos de poder encontrarnos nuevamente en este espacio, que hoy va a ser liderado por el doctor Ricardo Foglia, que nos hablará sobre el impacto de la crisis económica en las relaciones laborales. Ricardo tiene un máster en Derecho y Seguridad Social, es director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral y profesor de distintas universidades, además de autor de libros, artículos, conferencista, asesor de empresas y por supuesto es asesor estable de nuestra Cámara. Considero que en épocas de crisis económicas nuestra actividad y en especial los servicios eventuales ofrecen una alternativa ágil a las empresas para poder administrar las demandas cambiantes de personal y una gran capacidad de reclutamiento como solución a los problemas actuales de escasez de talento. Pero bueno, siempre es un placer escucharte, Ricardo, nuevamente agradecido y bueno, dejo el panel en tus manos. Bueno, muchísimas gracias a CAPE por haberme invitado y a todos ustedes por participar de esta charla. Y lo que voy a tratar es de hacer algunas reflexiones sobre el trabajo y el empleo en épocas de crisis. Y algunas de estas reflexiones fueron disparadas por un libro que saqué hace relativamente poco, que se llama Crisis de Empresa. ¿Qué es esta ecuación? Y su impacto en el derecho laboral, que es lo que escribí yo, y un amigo escribió el impacto en la parte comercial. Y es uno de los tópicos más importantes de los tiempos modernos, el tema del trabajo humano y su vinculación entre el trabajo y el empleo. Y en el medio de esta relación están las crisis. Fíjense que está produciendo, y si lo pensamos desde el fondo de la estructura, un desplazamiento, que es el fondo de la crisis estructural. Es decir, la tecnología está desplazando al trabajo humano. Al trabajo humano tal cual nosotros lo conocíamos. Pero por otro lado nos enfrentamos con otra cuestión, que el trabajo humano es consustancial, hace a la naturaleza del hombre. Entonces, el problema, si ustedes quieren plantearlo antropológicamente, es un desplazamiento de una condición central del hombre por un producto creado por el mismo hombre, que es la tecnología. La tecnología nos está desplazando. Esta sería un poco la pregunta. Y el trabajo consiste en la creación de bienes y servicios. ¿Cómo se crean estos bienes y servicios asignando valor? ¿Manera autónoma o manera dependiente? Y materia dependiente, para hacerlo más sencillo, puede ser el sector público o el sector privado. ¿Tá? Pero el sector público se integra por la administración pública y las empresas del Estado, y ahora me quiero referir a una anomalía, y el sector privado es el eje de la producción de bienes y servicios. Podemos decir que el Estado no tiene esta finalidad, tiene otras finalidades: asegurar la defensa, la educación, la salud pública, pero el sistema productivo, el eje del sistema productivo es el sector privado, que es, en nuestro caso, el resultado o el que produce una acumulación privada de capital para mover la rueda del crecimiento. El Estado tiene otra finalidad. Ustedes me dirán, bueno, ¿y las empresas del Estado? ¿Qué son las empresas del Estado? Bueno, las empresas del Estado es una contradicción en sus propios términos. Primero, porque no acumulan ganancia. En consecuencia, no pueden acumular capital. En general, ninguna acumula ganancia. En segundo lugar, subsisten por un capital de aporte compulsivo. Es decir, el Estado saca de los impuestos compulsivos una parte y lo da para estos
Estas empresas, que no son empresas en realidad, se tendría que tener por lo menos otra denominación. Los servicios son ineficientes porque son de baja competitividad y muchas veces crean un trabajo burocrático. Con lo cual yo me voy a referir al impacto de la crisis en el sector privado, en las empresas del sector privado. Y las crisis afectan en el sector privado las más diversas actividades humanas. Pero analicemos un poco qué es el sentido de la crisis, qué quiere decir crisis. Si nosotros tomamos el diccionario de la Real Academia, y lo leo textualmente, el equivalente es una situación mala o difícil, fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Esta es una de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia. Ahora, si nosotros pensamos en el lenguaje o el pensamiento chino, la crisis es qi, se describe así, que significa, tiene una cuestión o un hecho que tiene dos facetas. La primera faceta es el peligro y la segunda faceta es la oportunidad. Es decir, el diccionario de la Academia se queda en la primera faceta, los chinos ven la segunda faceta, la oportunidad que genera el peligro. Y en consecuencia, ¿cómo juntamos estas dos ideas y qué decimos que es una crisis? Conceptualmente todo el mundo habla de crisis, todos decimos sí, hay una crisis, pero no tenemos bien claro qué es una crisis, cuáles son los requisitos de la crisis. Lo primero que podemos decir es que la crisis es una variación de un estado, es decir, de una situación predeterminada. Hay una situación de hecho que cambia, ¿tá? Que este cambio tiene que ser súbito e inesperado. Si es un cambio posible, no daría lugar a una crisis, sino daría lugar a la adecuación de los elementos para enfrentar esa nueva situación. Es objetiva. Se puede medir, valorar, analizar y comentar. Es un hecho objetivo. Es momentánea y es superable. Si no, sería una situación distinta, sería una muerte, digamos, y esto no es así. Y como decíamos recién, y acá, en este último, al ser superable, se advierte el pensamiento chino que decíamos recién, de la oportunidad. La crisis, para los que saben, es una oportunidad. Y dentro de las crisis, yo me he detenido un poco en analizar qué son el concepto de crisis económicas. Y me he encontrado con algo que me resultó muy sorprendente. Hay una coincidencia en el análisis de las crisis por las consecuencias de la crisis. Pero no hay una unanimidad, hay muchas diferencias en base a las teorías sobre las causas de las crisis económicas. Y he hecho un listado para ver cómo funcionaba esto de las causas. Ustedes leen Marx, El Capital, y dice que las crisis son un exceso de acumulación del capital. Es derivado de la insuficiencia de la capacidad de compra de los salarios. Dentro de la teoría del plusvalor, los trabajadores se llevan una parte del plusvalor insuficiente. Entonces no hay inversión y ahí se genera la crisis. Keynes, por ejemplo, señala que la crisis es una falta de demanda efectiva. Es la falta de demanda derivado de la falta de liquidez de la economía. Economistas heterodoxos, muchos. Bueno, las crisis son inevitables porque la economía combina periodos de retracción y de expansión. Y esto es inevitable y las causas son, agotado el ciclo de expansión, viene el ciclo de depresión. Friedman, por ejemplo, imputa las crisis a los bancos centrales, que cuando no incrementan la base monetaria, o la oferta monetaria en la misma velocidad que crece el dinero. Entonces se produce un desfasaje entre el dinero ofrecido y el dinero demandado, y esto es lo que genera la crisis. También hay otros que dicen que la crisis se basa en el insuficiente crecimiento de la economía, y en un desbalance entre ingresos y egresos. Pero en definitiva, y más allá de las crisis económicas, más allá del el concepto de lo que es una crisis y las diferencias en cuanto a las causas de la crisis, podemos agregar otras, ¿no? A las que dije, son todas macroeconómicas. Todas las ideas centran las causas de la crisis en cuestiones macroeconómicas.
Pero además, a estas crisis estrictamente económicas se agregan otras cuestiones subyacentes y relevantes, y voy a citar dos recientes: la pandemia y el cambio climático, ¿no? Y en nuestro caso, la sequía. La pandemia ha tenido un impacto muy grande en nuestra economía porque produjo un cierre total de la economía, lo que no pasó en otros países. En una economía ya afectada y enferma, se produjo una parálisis adicional de la actividad que generó consecuencias muy severas y que se van a prolongar en el tiempo. Y lo mismo la sequía. Según algunos cálculos, la sequía este año, que es resultado del cambio climático, generó una pérdida de 20.000 millones de dólares de recursos, que para una economía enclenque como la Argentina resultó un golpe letal. Pero además también de estas causas hay otras causas de las crisis, y las podemos clasificar en tres grandes grupos. Causas globales, estas dos, por ejemplo, la pandemia y el cambio climático. Causas de los países, en nuestro caso le agregamos mala gestión o mala administración, como ustedes quieran llamarlo, y después causa de las empresas, o que no advierten estos problemas, o que los minimizan, y entonces todo esto impacta en el trabajo humano. Y miremoslo desde otra perspectiva. El contrato de trabajo es un contrato más dentro de los contratos que tiene la empresa. Tiene relevancia porque en definitiva es el contrato de la fuerza de trabajo de una persona. Pero la empresa no es solo el trabajo humano. La empresa también tiene contratos de agencia, de concesión, de distribución, de compraventa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien todos estos son contratos, el contrato de trabajo tiene una característica central, que por esto que decíamos recién, el trabajador entrega la energía de trabajo, tiene una regulación más intensa y diferente que los demás. La pregunta es si esta regulación funciona o no funciona. Este es el tema. Y analicemos desde el punto de vista chino un poco la cuestión. Yo les dije que había crisis que habían impactado en el trabajo con bajas condiciones o mermas salariales, pero a la larga dieron lugar a mejores condiciones, no solo de trabajo, sino también para la sociedad, en salud, en educación. Produjeron estos baches iniciales y después produjeron estas recuperaciones impensadas posteriores. Miren, y ahora vamos a ubicar dónde está la Argentina. Hubo 4 grandes, hasta hoy, revoluciones industriales. La primera es el uso del vapor para movilizar la producción, año 1775, que empezó a hacer y traer un cambio en la forma de trabajar. La incipiente introducción del maquinismo con la finalidad de hacer objetos de piezas iguales o con piezas iguales. Esto empieza en la industria militar. Era una cuestión muy importante o muy dificultosa por los ejércitos trasladar los miles de fusiles enteros y el peso que exigía un combate. Los mosquetes. Se rompía el mosquete y había que conseguir otro mosquete. Así que existía lo mismo con los cañones, con todo lo demás. Los franceses, un general llamado Bigot de Prémenon, empezó a pensar en hacer fusiles con piezas intercambiables. No lo pudo hacer, lo hizo Estados Unidos con Colt. Por eso la fama de Colt. Es el primer arma de piezas intercambiables. Después vino la segunda, que fue la introducción de la energía eléctrica, que posibilitó la producción en masa. Fueron Ford y Taylor, la teoría de Ford y de Taylor. La producción masiva. En el caso de Ford era la fábrica que se movía. En el caso del Taylor, la aplicación de la distribución del trabajo. La famosa planta de magnetos, que para armar un magneto había 19 trabajadores que hacían cada uno una operación distinta. Después vino la revolución industrial, que es la de las TICs, que ya la conocemos, y finalmente la de la inteligencia artificial y la robótica, que presupone la anterior. Ahora, si ustedes me preguntan un poco en qué revolución industrial está en materia laboral la Argentina,
Yo les diría que estamos todavía sumergidos en la segunda revolución, en la revolución de la electricidad, ¿tá? Y no sabe qué hacer, el país no sabe qué hacer, por ejemplo, gran parte de la dirigencia, con la tercera y la cuarta revolución. Tenemos una ley, pensémoslo, central, del año 1974. Y yo les pregunto a ustedes, la forma de producir del año 1974, que era la empresa fordista, la gran empresa industrial concentrada, un trabajo todo el día, toda la vida, ¿hoy existe eso? No existe más. Y este es gran parte de nuestros problemas. ¿Y por qué? En el año 73, justo antes de nuestra desvencijada ley, hubo una crisis del petróleo, que fue a escala global. El petróleo subió y, de precio, y generó un gran problema de desocupación, suba de costos, etcétera, etcétera. Y la solución la encontraron los japoneses con un sistema que ustedes lo conocen mejor que yo, que es el toyotista, que es la introducción masiva de tecnología a los procesos de producción. En la Argentina llevó bastante tiempo. Yo me acuerdo, porque era muy joven en esa época, que tiempo después de esto seguíamos fabricando autos vetustos, autos viejos, ¿tá? Y cuando vinieron los primeros Honda decíamos, no, esto no va a funcionar, ¿tá? ¿Se acuerdan el Honda? No me acuerdo cuál era, el Civic, si no me equivoco, no, esto no va a andar. Y no estábamos o no queríamos ver cuál era el futuro. Y esta crisis produjo un cambio central en el derecho del trabajo y las regulaciones laborales en el mundo. ¿Por qué? Miren, hasta la crisis esa, la demanda superaba la oferta de bienes y el crecimiento de las empresas era vegetativo. Entonces, ¿cómo era el contrato de trabajo? Que era el de nuestra ley. Era obediencia y laboriosidad, y lo ven en la ley de contrato de trabajo, ¿tá? Obediencia y laboriosidad, los poderes de dirección, etcétera, etcétera, del empleador, y el otro lado era la estabilidad. ¿Cómo garantizaba el empleador la estabilidad? Lo garantizaba a través de las indemnizaciones o de las trabas al despido. Esta es la ecuación en la cual se estructuró nuestro sistema. Obediencia y laboriosidad por estabilidad. Claro, pero cuando, como consecuencia de esta crisis, la oferta de bienes empezó a superar la demanda de bienes, nació alguien en el medio, que es el cliente. El cliente empezó a decidir con sus acciones, no era ni el empleador ni el trabajador, un tercero, que empezó a decidir con sus acciones o inacciones la suerte de las empresas. Y entonces el contrato cambió, la filosofía del contrato cambió. Es oportunidad por iniciativa. El empleador no puede, si quiere seguir creciendo y desarrollando la actividad, garantizar ese empleo todo el día, toda la vida, ¿tá? Y por otra parte, si no hay iniciativa, se pierde ventaja frente al competidor. Entonces nosotros tenemos un sistema laboral pensado en la gran industria, concentrada, centralizada, que realiza todo, ese es el modelo en la empresa industrial, y hoy ya el mundo no es así. Y lógicamente subsistimos con una ley del año 73 pensada para otra época, no para esta época. Y esto genera una gran litigiosidad, porque estamos aplicando algo que no se adapta a la forma de producir de hoy. Y entonces empezamos las interpretaciones de qué es remuneración, bueno, todo esto que ya ustedes conocen. La consecuencia de este desajuste, de este desfasaje, es baja productividad, lo cual viene enganchado con un problema salarial. Si ustedes miran y comparan los índices de productividad en general de la Argentina con los de otros países, son bastante bajos. Por ejemplo, en la Argentina, para cambiar las ventanas de los aviones se necesitan 7 personas, en otros países la media es 3. Ahí tenemos un tema. Se genera poco empleo, no se ha generado empleo, prácticamente se ha recuperado empleo, pero no se ha generado empleo. Hay mucho empleo marginal, mucho el no querer saber nada de toda esta historia, y el Estado ocupa restos de empleo ficticio. Esta sería, y una baja adaptabilidad a las nuevas condiciones.
No les quiero nombrar mucho, pero la ley de teletrabajo es una demostración de esto. La ley de teletrabajo es una demostración de baja adaptabilidad. Y la primera adaptabilidad es introducir la ley de contrato de trabajo dentro de la ley de teletrabajo, dentro de la ley de contrato de trabajo, cuando debía haber sido una cosa totalmente aparte, porque la ley es del año 73 y el teletrabajo es de ahora. Hay principios incompatibles. Yo escribí hace poco un libro sobre este tema y anoté 20 o 30 incompatibilidades que probablemente generen más litigios. Y esto, como decía recién, la conclusión es la litigiosidad y la puja salarial. Si ustedes miran la conflictividad sindical, el 90%, y miran las estadísticas del Ministerio de Trabajo, es por cuestiones salariales o de derivación salarial. Jornada, categorías, son los otros dos temas subsidiarios del salario. Reducción de jornada, fraccionamiento de jornada y después categoría. Me cambias la categoría, subo el sueldo, etcétera, etcétera. A esto le tenemos que agregar la crisis económica de la pandemia, la sequía y que genera la tecnología, lo cual genera un universo de, como yo le llamo, de ascenso de las incertidumbres. Y entonces ahora vamos a hacer dos reflexiones. ¿Cómo enfrenta nuestra ley, para hacerlo relativamente corto, estas incertidumbres? ¿Qué alternativas hay? ¿Por qué hay alternativas? ¿Y por qué yo creo que este es el fin de un ciclo? La ley solamente computa que las causales de crisis son fuerza mayor, falta de trabajo, disminución de trabajo, causas tecnológicas y en las pymes las causas organizativas. Son todas causas muy ligadas al derecho civil y a lo que decía el Código Civil anterior de 1871. Este era el tema. ¿Cuáles son las consecuencias de una pobreza franciscana? Las consecuencias son suspensiones, que en el caso de disminución o falta de trabajo no pueden pasar los 30 días de un año. ¿Ah? Y la ley tiene ahí una norma que dice no aceptadas por el trabajador, con lo cual el trabajador podría aceptar suspensiones, cualquier tipo de suspensiones, inclusive las disciplinarias, por más de 30 días. ¿Ah? Esto es una lectura típica de la norma. Y después el despido. Es decir, fíjense el panorama que se le abre al trabajador y a la empresa. O suspendo o despido. ¿Tá? Y despidos convenidos o pactados, a veces con una indemnización diferente, para otros mecanismos. Y después el recurrir a procedimientos. ¿Tá? Uno sabe, para los despidos mayores o menores, uno tiene que probar para los despidos mayores la crisis de la empresa. A nadie le gusta además que le digan que su empresa está en crisis. ¿Tá? Pero es todo un procedimiento muy complejo, no es un procedimiento flexible y rápido frente a una situación de crisis que es momentánea, es instantánea, empezó ya. Y no puedo estar sometiendo esto a un procedimiento o una suspensión a 30 días cuando la crisis puede dar 90 o 100. ¿Por qué 30 días de suspensión? Entonces, digamos, si nosotros analizamos este sistema que tenemos hoy, yo le voy a decir algo que me sorprendió cuando terminé el libro. ¿Saben a cuándo se remonta este sistema de la Argentina? A los primeros fallos de la década del 40 del siglo pasado, que son los que definieron qué se entendía por fuerza mayor, por falta de disminución de trabajo, la suspensión sí, la suspensión no. Es decir, es pre-ley de contrato de trabajo. ¿Tá? Y la ley lo recogió. Pero esto, la única reforma fue en la época de Menem, el artículo 223 bis, del 92, que permite pagar una asignación durante la suspensión acordada, pero nada más. Pero este sistema, como yo les digo, está en crisis, y está en una crisis que no tiene solución. El sistema tiene que ser modificado, y va a ser modificado porque si no, va a ser modificado por los hechos. Miren, les digo una sola cuestión. El 40% de trabajo en negro es el resultado de una crisis de inadaptabilidad del sistema. Hay un 40% o más de los trabajadores
que no quieren estar dentro del sistema y los empleadores que no quieren estar dentro del sistema. Y si ustedes analizan dónde se concentra el trabajo no registrado, lo van a ver que las empresas de menos de 10 trabajadores. Ahí es donde está la cuestión. ¿Qué se puede hacer? Miren, hay cosas que son llamativas. Ustedes saben que durante la pandemia, el eje nuestra ley de contrato de trabajo centra el eje protectorio en el trabajo por tiempo indeterminado. Bueno, en la pandemia, como esto no funcionaba, el eje del contrato de trabajo fue el contrato de trabajo temporal. Es un indicio, un cambio. Yo creo que en todas las legislaciones que ustedes buscan, modernas de Europa, y la temporalidad es una llave para paliar las crisis sin cargar a las empresas con un costo definitivo en una situación de imprevisión e incertidumbre. Y además es un mecanismo de generación de empleo. Tiene las dos virtudes. Después, modificar esto de los plazos de las suspensiones, 20 días. ¿Por qué? La crisis y las suspensiones tendrían que durar lo que dure la crisis. Y este sustituto salarial tendría que ser cubierto, como en cualquier país razonable, por el fondo de desempleo, porque no es debido al empleador. El empleador está pagando por un costo o una situación que no generó. Después, como en otros países, el préstamo o la transferencia de trabajadores de una empresa a otra empresa. ¿Ah? Pueden ser como en España del mismo grupo o entre otras empresas, sin antigüedad, sin nada. El trabajador pasa a cumplir tareas a otra empresa temporalmente. Lo puede hacer sea que sea una empresa permanente o no, etcétera, etcétera. El fondo de desempleo, que ese es un tema relevante, la educación y la capacitación, ¿tá? Amortiguadores previos al despido o las suspensiones, como es la modificación de las cláusulas del convenio y de los salarios. La empresa a veces tiene una impotencia patrimonial para pagar esos salarios. Bueno, esto tendría que ser parte de la negociación también. Sacar o pensar cómo resolvemos esta disyuntiva, que es empleo e incorporación de tecnología. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar? Porque o frenamos la incorporación de tecnología y seguimos bajando la productividad, o incorporamos masivamente tecnología con personas que requieren otra capacitación. Bueno, ¿qué hacemos? Por eso la respuesta de la educación con estos trabajadores que quedan fuera del sistema, que no tienen otra solución. ¿Sí? El tema de los planes sociales, que fue una mala copia de lo que se había hecho en Italia después de la Segunda Guerra. ¿Sí? Y después también planes de recalificación unidos al despido. No solamente es indemnización, puede ser una mezcla de indemnización y recalificación o reinserción laboral en instituciones que tengan capacidad para hacer estas reinserciones, no solamente públicas, que son las más ineficientes, sino también privadas. Yo creo que estamos frente a un sistema que va a durar un tiempo más, no sé cuánto, ¿no? Pero creo que está agotado, está terminado porque no da respuestas. Las respuestas son estas. ¿Sí? Las respuestas son 18.5 millones de planes sociales, la misma cantidad de trabajadores desocupados que de ocupados, y más si le agregamos todo el empleo estatal inútil, ¿sí? Que además es indigno, porque le hacen hacer a la persona trabajos que no exigen ninguna actividad. Yo me acuerdo de un caso que le pedían a un trabajador copiar la guía telefónica, ¿no? Entonces vení, copiar la guía telefónica. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Así que soy realista en el mediano plazo, pero soy muy optimista en el futuro, de que esto no resiste más. Bueno, muchísimas gracias y voy a pasar a contestar las preguntas que recibimos en el chat. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna? No. No hay ninguna, con lo cual hay dos alternativas.
o quedó muy claro o no se entendió nada. ¿Tá? Como soy un optimista por naturaleza, prefiero ir porque fue muy claro. Pero bueno, con esto damos por concluida la charla. No sé si Leandro quería decir algo más. Muchísimas gracias por haber estado y bueno, quedaremos para futuras exposiciones. Acá sí hay una pregunta. ¿Cómo pensás que va a evolucionar el futuro del trabajo? Mira, sí. Estamos enfrentados ante una revolución inevitable, que es la revolución tecnológica. El trabajo se va a fragmentar en 3 segmentos muy importantes. Los trabajadores industriales creo que van a decaer, como están decayendo. Los trabajadores industriales eran el eje del sistema productivo argentino. Hoy no. La robótica los va desplazando. Después tenemos los que podemos llamar los trabajadores de servicios, que sería el segundo segmento, que son los localizados. Eso va a estar funcionando en una idea más o menos pareja. Y donde creo que va a haber un gran crecimiento es en el trabajo calificado. ¿tá? Y particularmente aquellos que detectan problemas, resuelven problemas y los que juntan los dos extremos. Me parece que va a haber una evolución cada vez mayor de incorporación de tecnología a los procesos de producción. El tema es que va a haber mucha gente adaptable que se va a tener que adaptar, en lo cual hay una gran relevancia del sistema educativo, y va a haber gente que no se va a adaptar, no va a tener posibilidad de adaptación. El otro día una hija mía que tiene un auto y tiene una casa en un pueblito en la provincia de Buenos Aires, se la había roto y lo llevé al mecánico. Lo miró, dijo, no, mire, esto yo no puedo porque necesito una computadora para arreglar esto y yo no sé usar la computadora. Bueno, es parte del problema, la educación y el trabajo. ¿Qué es lo que debería haberse hecho? Y esto no lo terminé, con los planes sociales. Los planes sociales debían haber sido un factor de educación de los trabajadores, utilizando los tiempos muertos de la escuela pública, como hizo Alemania, después de la guerra. Sí, me preguntan si hace tiempo las reformas laborales sí o sí que esto se ejecute, cuál fuese el gobierno de turno. Yo creo que es inevitable. ¿tá? El problema es cómo se va a encarar la reforma. Miren, lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son los puntos a reformar, el orden de los puntos a reformar. Porque si ustedes me dicen solamente va a ser la reforma de, por ejemplo, el sistema indemnizatorio, les digo, eso no alcanza. La reforma del sistema laboral argentino pasa por cuestiones, la reforma del sistema sindical, facilitar el empleo y la regularización del empleo para las pequeñas y medianas empresas, eliminar el sistema de multas. Ustedes miren que las multas se pusieron en la época de Menem para, lo cito para ubicarlo más temporalmente, no porque tenga nada con Menem, ni con nadie, esto es técnica nomás, para evitar el trabajo no registrado. Había 32% de trabajo no registrado. Hoy en día, después de 20 años de multa, tenemos más del 40%. Es decir, las multas han sido ineficaces. Han sido una transferencia de recursos inútiles. ¿tá? Y hubiese sido más útil inclusive transferir al fondo de desempleo, como hipótesis. ¿tá? Lo mejor es otro tema que hay que liquidar, y bueno, junto con otras cosas, pero yo creo que también hay reformas en materia de la ley de contrato de trabajo, pero los puntos centrales son los que les dije. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, como dice Benavente, no hay temas agotados por los hombres, sino hombres agotados por los temas. Le dejo a Leandro el cierre de esta charla. Muchas gracias.
Perdón, ahí se me escucha, ¿no? Porque no estaba pudiendo abrir el micrófono. Bueno, nada, muchas gracias, Ricardo. Creo que fue clarísima la exposición. Creo que claramente tenemos un desafío como país de poder activar ciertas reformas a nuestro marco regulatorio, pero también a la manera de trabajar las relaciones laborales. Creo que ese desafío o ese guante esperemos se pueda acelerar en el próximo tiempo, porque como bien dijiste, es una deuda pendiente ya, ¿no? No es simplemente trabajar sobre sobre los últimos cambios tecnológicos, sino incluso sobre aquellos que no nos hemos adaptado en el último tiempo. Así que creo que es algo inminente o una necesidad, ya más que necesidad, una deuda de nuestro país, y poder trabajar en eso junto con políticas públicas que pongan cierta agilidad al mercado laboral es totalmente necesario. Así que bueno, gracias, porque siempre estos aportes ayudan a marcar la necesidad o el rumbo, ¿no? Así que muchas gracias, Ricardo. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, por participar. Bueno, hasta la próxima. Un gran saludo.